Queridos oyentes, bienvenidos a la voz del yogi con José Antonio. El episodio de hoy, en este episodio, quiero expresar mi profunda preocupación acerca de la actualidad global. Las guerras en diferentes focos de nuestro planeta absorben gran parte de la compasión y de la empatía. En un mundo cada vez más centrado en el yo, la empatía y la compasión parecen haberse vuelto un bien escaso. No hablo de esa empatía superficial que se declara en palabras bonitas, sino de la verdadera, la capacidad de mirar más allá del propio ombligo y reconocer lo que siente el otro. El problema es que muchas personas profundamente egocéntricas simplemente no saben o no quieren hacerlo. Les cuesta aceptar perspectivas distintas, reaccionan con incomodidad ante la crítica y convierten las relaciones en simples instrumentos para avanzar en sus propios intereses. Todo gira alrededor de ellas. Para quienes son sensibles, convivir con este tipo de actitudes puede resultar especialmente agotador. Buscan profundidad, reciprocidad, comprensión real y con frecuencia se encuentran con un muro de indiferencia. Es una experiencia frustrante ofrecer sensibilidad y encontrarse con frialdad, ofrecer escucha y recibir monólogos. La verdad incómoda es que la compasión y la empatía no se puede exigir, no se puede negociar ni imponer. O está o no está. Es más bien un don, una capacidad que algunas personas cultivan y otras simplemente ignoran. Por eso, la verdadera fortaleza no consiste en endurecerse ni en cerrar el corazón, sino en mantenerlo abierto sin permitir que lo utilicen. Implica conocerse, reflexionar sobre los propios valores, la equidad, la benevolencia, la tolerancia y decidir con quién vale la pena compartirlos. Porque incluso en un mundo ruidoso y egocéntrico sigue siendo posible relacionarse con la humanidad. Pero para lograrlo, primero hay que tener la valentía de no adaptarse a la falta de empatía y compasión como si fuera lo normal. Las enseñanzas milenarias del Bodhisattva Tokmai Sangpo, 1245, nació y murió en 1369, nos ofrecen métodos para afrontar el declive de los valores humanos. Un bodhisattva es un ser que ha tomado el compromiso de alcanzar la budeidad, la iluminación completa, no solo para su propio beneficio. Es alguien que toma una decisión radical, despertar para el beneficio de todos los seres. Este ideal personifica la generosidad, el altruismo y la dedicación al bienestar ajeno, manifestándose en diversas formas y enseñanzas dentro de las tradiciones budistas. Son 37 prácticas. En la tradición del budismo Mahayana existe una enseñanza breve, pero capaz de sacudir una vida entera. Fue escrita en el siglo XIV por el maestro tibetano Tokmai Sangpo, las 37 prácticas de los bodhisattvas.
37 recordatorios, 37 desafíos, 37 formas de vivir con una mente despierta. No son teorías, no son filosofía abstracta, son instrucciones para vivir. Cada verso es una invitación a entrenar la mente, transformar las emociones y convertir cada momento de la vida en un acto de despertar. Grandes maestros contemporáneos, entre ellos el Dalai Lama, enseñan que este texto funciona como un espejo diario, un recordatorio constante de quién podemos llegar a ser. Y estas enseñanzas nos muestran cómo hacerlo. Un homenaje, respetuoso homenaje siempre a través de las tres puertas del cuerpo, la palabra y la mente a los maestros y al gran Avalokiteshvara, el Señor de la compasión. Ellos ven con claridad que todos los fenómenos son vacíos, que no vienen ni van, y, aún así, sin descanso, trabajan por el bienestar de los seres que vagan en el ciclo del sufrimiento. Los Budas, fuentes de toda felicidad y ayuda, nacieron de la práctica del Dharma. Y esta práctica comienza con algo simple, comprender cómo vivir. Por eso ahora se explican las prácticas de los bodhisattvas. Número 1. No desperdiciar esta vida. La primera práctica del bodhisattva es recordar algo extraordinario. Esta vida humana es un milagro. Entre incontables formas de existencia, hemos nacido con la capacidad de comprender, de cuestionar, de despertar. Es una oportunidad especial, tan especial como encontrar una joya en el fondo del océano. Por eso, el bodhisattva no se abandona a la distracción. Estudia, reflexiona, medita, día y noche, no por obligación, sino porque comprende la verdad profunda. Esta vida es el barco que puede cruzar el océano del sufrimiento. La segunda práctica del bodhisattva es reconocer las fuerzas que esclavizan la mente, soltar las cadenas invisibles. El apego a los nuestros puede arrastrarnos como un torrente desbordado. El odio hacia quienes consideramos enemigos puede quemar el corazón como un fuego. Y la ignorancia, esa oscuridad silenciosa, puede impedirnos ver lo que debemos cultivar y lo que debemos abandonar. Por eso debemos aprender a soltar, no porque dejes de amar, sino porque descubres una forma de amor que no necesita poseer. Número 3. Regresar al silencio. La tercera práctica es encontrar espacios de quietud, alejarse del ruido del mundo, porque cuando cesa la distracción ocurre algo sutil pero poderoso. Las emociones destructivas comienzan a perder fuerza, la mente se vuelve clara y entonces la práctica deja de sentirse como una lucha. Se convierte en algo natural, como respirar, por ejemplo. Número 4. Recordar que todo pasa. La cuarta práctica es contemplar profundamente la impermanencia. Los amigos que hoy caminan a nuestro lado
un día seguirán su propio camino. Las riquezas acumuladas con tanto esfuerzo se quedarán atrás. Incluso este cuerpo que habitamos ahora es sólo una morada temporal, y la conciencia que lo habita también partirá algún día. Recordar esto no es motivo de tristeza, es una llamada a la lucidez, porque cuando comprendemos que todo cambia, dejamos de vivir dormidos y empezamos a vivir de verdad. Número 5. Elegir bien las compañías. La quinta práctica es alejarse de las influencias que oscurecen la mente. Hay compañías que alimentan la ira, que fortalecen el apego, que debilitan nuestra disciplina y poco a poco, sin darnos cuenta, la compasión se desvanece. Por eso debemos proteger la mente como un jardinero protege un jardín sagrado. Honrar a los verdaderos amigos. La sexta práctica del Bodhisattva es valorar profundamente a los amigos espirituales. Estos amigos son más valiosos que el propio cuerpo, porque que nos recuerdan el camino, porque nos recuerdan el camino, porque nos ayudan a ver nuestros defectos sin destruir nuestra dignidad. Son aquellos que inspiran nuestras virtudes a crecer como la luna creciente. Tomar refugio en lo que no falla. La séptima práctica del Bodhisattva es tomar refugio, no en lo pasajero, no en las promesas del mundo, es tomar refugio en las tres joyas: el Buda o el Maestro, el Dharma o la enseñanza y la Sangha o la comunidad. Las tres joyas: Buda, Dharma y Sangha. Porque mientras los poderes mundanos están atrapados en el ciclo del sufrimiento, la sabiduría del despertar sí puede guiarnos más allá. Refugiarse no es huir, es orientar la vida hacia lo que nos libera. El número 8, no sembrar sufrimiento. La octava práctica es renunciar a toda acción dañina, incluso si evitarla significa enfrentar dificultades, porque cada acción deja una huella y las acciones nacidas de la ignorancia maduran inevitablemente en sufrimiento. Debemos comprender una verdad simple pero poderosa. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción es una semilla. Siembra solo aquello que pueda florecer en compasión. Buscar la verdadera liberación. La novena práctica es dirigir la vida hacia la liberación. Toda felicidad mundana es frágil, dura un instante y luego se desvanece como gotas de rocío sobre la hierba al amanecer. Por eso, no te conformes con placeres pasajeros. Aspira a la libertad que no cambia, la libertad del despertar. Despertar el corazón. La décima práctica es despertar el corazón que anhela la iluminación, no solo para uno mismo, sino para todos los seres. Porque si miramos profundamente, cada ser ha sido en algún momento nuestra madre, nuestro padre, nuestro amigo. Todos han compartido este viaje interminable. ¿Cómo podríamos encontrar nuestra felicidad mientras ellos continúan sufriendo? El Bodhisattva responde a esa pregunta con una decisión radical. Despertaré
para liberar a todos. Cambiar el centro del mundo. La 11ª práctica es transformar la raíz del sufrimiento. Toda la miseria del mundo nace de una sola ilusión: buscar la felicidad solo para uno mismo. Pero la felicidad verdadera nace del movimiento contrario. Debemos aprender a intercambiar nuestra propia felicidad por el sufrimiento de los demás, no como sacrificio, sino como una comprensión profunda. Pues cuando el corazón se abre completamente, el yo deja de ser el centro del universo. La generosidad sin límites. La 12ª práctica es la generosidad total. Incluso si alguien, cegado por el deseo, nos arrebata nuestras posesiones, el bodhisattva no responde con odio. Ofrece aún más. Ofrece su cuerpo, sus recursos, sus méritos pasados, presentes y futuros. Porque la verdadera riqueza no es lo que se guarda, es lo que se entrega sin miedo. Responder al daño con compasión. La 13ª práctica del Bodhisattva desafía nuestra mente ordinaria. Si alguien intenta dañarnos, debemos responder con compasión. No porque aprobemos el daño, sino porque comprendemos que quien hiere está atrapado en una profunda ignorancia. Y esa ignorancia ya es un sufrimiento enorme. 14. Bendecir incluso la crítica. La 14ª práctica es responder a la difamación con serenidad y bondad. Si otros hablan mal de nosotros, si nos critican o nos juzgan, debemos elegir otra vía. Hablar de sus cualidades, reconocer lo bueno en ellos, porque el odio se extingue solo cuando alguien decide no alimentarlo. Convertir la humillación en enseñanza. La 15ª práctica es recibir incluso la burla como enseñanza. Si alguien revela nuestros defectos o se ríe de nosotros en público, debemos contemplarlo como a un maestro inesperado. Porque cada golpe al ego puede convertirse en una puerta hacia la humildad, y la humildad abre el camino a la sabiduría. 16. Amar incluso cuando nos hieren. La 16ª práctica es amar incluso cuando somos traicionados. Si alguien a quien cuidamos se vuelve contra nosotros, no debemos responder con resentimiento. Respondemos como una madre ante su hijo enfermo, con más compasión, con más cariño, porque entendemos que el dolor es lo que hace que los seres hieran a otros. Inclinarse ante el orgullo. La 17ª práctica del Bodhisattva es responder al orgullo con humildad. Si alguien igual o incluso inferior en posición nos desprecia por arrogancia, no debemos responder con dureza. Honrar a esa persona como si fuera un maestro, porque quien hiere nuestro orgullo nos ofrece una oportunidad exclusiva: ver el ego que todavía vive dentro de nosotros. 18. No perder el ánimo en la adversidad. La 18ª práctica es mantener el corazón firme en medio del sufrimiento. Incluso si uno es pobre, despreciado por los demás,
afligido por la enfermedad o golpeado por infortunios, no debemos derrumbarnos. En lugar de cerrarse al mundo, uno abre aún más su corazón y toma sobre sí, con compasión, el dolor de los seres. Porque en el camino del despertar, las dificultades no son obstáculos, son combustible para la compasión. 19. No dejarse embriagar por el éxito. La 19ª práctica es recordar la vacuidad de la gloria. Incluso si uno es famoso, respetado por todos, rico como el señor de la riqueza, debemos observar con claridad. Toda fama es pasajera, toda riqueza es efímera, y lo que hoy parece grande, mañana se disuelve como humo en el viento. Por eso, permanece humilde, libre de vanidad. Derrotar al verdadero enemigo. La 20ª práctica del Bodhisattva es conquistar al enemigo más peligroso. No está fuera, no está en otras personas, está en la propia mente, la ira. Mientras la ira permanezca intacta, aunque venzamos a 1000 enemigos externos, seguirán apareciendo más. Pero si conquistamos la ira con la fuerza del amor y de la compasión, ningún enemigo queda. Reconocer la trampa del deseo. La 21ª práctica es alejarse del apego que esclaviza. Los placeres de los sentidos parecen dulces, pero son como agua salada. Cuanto más bebemos, más crece la sed. Debemos aprender a ver esto con claridad. Así, el deseo pierde su poder. 22. Ver más allá de la ilusión. La 22ª práctica consiste en trascender la visión dualista. La mente ordinaria divide el mundo en dos, yo y lo otro, sujeto y objeto. Así se descubre que todas las apariencias son expresiones de la mente misma y que la naturaleza de la mente permanece abierta, inmensa e imposible de atrapar con conceptos. No aferrarse a lo hermoso. La 23ª práctica es no quedar atrapado por lo agradable. Cuando encontramos algo bello, placentero, deseable, lo contemplamos como un arco iris en el cielo de verano, hermoso, brillante, pero sin sustancia sólida. 24. Comprender la naturaleza del sufrimiento. La 24ª práctica es reconocer la ilusión del sufrimiento. Cuando la desgracia llega, parece abrumadora, pero el sabio observa con sabiduría y entiende que las experiencias del mundo son como un sueño. Aferrarse a ellas como si fueran absolutamente reales solo multiplica el dolor. 25. Dar sin esperar nada. Esta práctica es practicar la generosidad pura, dar, sin esperar recompensa, sin buscar reconocimiento, sin calcular méritos, porque quien aspira al despertar debe saber que no hay ninguna dificultad en compartir lo material. 26. Vivir con integridad. La 26ª práctica es mantener la disciplina ética, no como una obligación rígida, sino como la base de una vida consciente. Sin integridad,
ni siquiera podemos proteger nuestro propio bienestar, y mucho menos ayudar a otros. La ética es el suelo firme sobre el que crece la compasión. Transformar la agresión en paciencia. La 27ª práctica del Bodhisattva es cultivar una paciencia profunda, pues quien provoca daño no es un enemigo, es un maestro oculto, porque cada desafío nos permite desarrollar una virtud que no podría nacer en la comodidad. 28. Esforzarse con alegría. La 28ª práctica es practicar con entusiasmo incansable. Los buscadores del despertar trabajan por el bien de todos los seres y lo hacen con la urgencia de quien intenta apagar un fuego que arde sobre su propia cabeza. Domar la mente. La 29ª práctica es cultivar la concentración. Una mente estable se convierte en un lago tranquilo. Y cuando el agua está en calma, podemos ver el fondo con claridad. Así surge la visión profunda que libera la mente de las aflicciones. 30. Unir sabiduría y compasión. La 30ª práctica del Bodhisattva es cultivar la sabiduría que trasciende de los conceptos. Las otras virtudes son poderosas, pero sin sabiduría no pueden conducir al despertar completo. La sabiduría revela algo esencial. No hay un yo sólido que posea ni acciones separadas, ni resultados independientes. Todo está interconectado. 31. Mirarse con honestidad. La 31ª práctica es examinarse constantemente, porque es fácil creer que estamos practicando el camino, pero sin introspección podríamos estar actuando en contra de él. Debemos mirar la mente con valentía y corregir nuestros errores tan pronto como aparecen. No criticar a quienes caminan el camino. La 32ª práctica es no hablar mal de otros practicantes. Criticar a quienes siguen el camino espiritual solo revela nuestras propias aflicciones. Debemos proteger nuestra palabra como protegemos la mente. Soltar la necesidad de reconocimiento. La 33ª práctica es abandonar la búsqueda de honores. Discutir por prestigio, competir por reconocimiento, aferrarse a la admiración, todo esto debilita la práctica. Deja ir esas cadenas invisibles. 34. Hablar con suavidad. La 34ª práctica es evitar las palabras hirientes. Las palabras pueden sanar, pero también pueden destruir. Exprésate con cuidado, porque cada palabra deja una huella en el corazón de los demás. Cortar las aflicciones de raíz. La 35ª práctica es detener las emociones destructivas en el mismo instante que surgen, con atención plena y vigilancia interior, porque si se vuelven habituales, se vuelven mucho más difíciles de transformar. Mantener la conciencia despierta. La 36ª práctica es permanecer atento en todo momento. No importa lo que estemos haciendo. Caminar, hablar, trabajar, descansar, etc. Observa tu mente con claridad continua. Siempre
con un propósito, beneficiar a los demás. Y 37, dedicar todo al despertar. La 37ª práctica del Bodhisattva es dedicar todos los méritos al bienestar de los seres. Cada acto de virtud, cada momento de comprensión, se ofrece al despertar de todos, sin aferrarse al mérito, sin crear orgullo, porque cuando la sabiduría es completa, ni el que da, ni lo dado, ni quien recibe existen de forma separada. Conclusión. Estas son las 37 prácticas de quienes desean caminar el sendero del Bodhisattva. Un camino inmenso, un camino de compasión sin límites que deben adoptar todos los herederos de los Budas, basadas en lo que se enseña en los sutras, los tantras y los tratados, y siguiendo las instrucciones de los grandes maestros del pasado. Que cualquier virtud nacida de estas palabras despierte en todos los seres la mente luminosa del despertar, y que todos, algún día, encarnen la compasión infinita, trascendiendo los extremos de la existencia y la quietud. Y ahora, detente un instante, respira. Estas 37 prácticas no fueron escritas para admirarlas, fueron escritas para vivirlas. Cada una de ellas es una puerta hacia una mente más amplia, hacia un corazón más valiente. Este camino no pertenece a los monasterios lejanos, sucede aquí, en tu vida cotidiana, en tus decisiones más pequeñas, en la forma en que miras a los demás y en la forma en que respondes al sufrimiento del mundo. Cada momento ofrece una elección: cerrar el corazón o abrirlo un poco más, aferrarse al miedo o caminar con compasión, seguir dormidos en la ilusión del yo, mientras despertar es para el beneficio de todos los seres. Ese es el verdadero significado de estas enseñanzas, porque el Bodhisattva no es una figura mítica, es simplemente alguien que ha comprendido algo esencial: que la felicidad individual es imposible mientras el mundo siga sufriendo, y por eso decide vivir de otra manera, con sabiduría, con valentía, con compasión infinita. Así que, cuando este episodio termine y regreses a tu vida, recuerda esto: cada pensamiento, cada palabra, cada acción es parte del camino. Tal vez no podamos transformar el mundo entero hoy, pero sí podemos transformar la mente con la que lo miramos. Y cuando la mente despierta, el mundo entero empieza a cambiar. Que todos los seres despierten, que todos los seres encuentren paz, que todos los seres caminen hacia la liberación, y que en algún momento, en esta vida o en otra, nos encontremos de nuevo en el vasto camino del despertar. Gracias por tu atención. Próximamente, con un nuevo episodio de La Voz del Yogi. Namaste.